Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar ya la presentación de estos dos libros. Y lo primero que vamos a hacer es presentarnos nosotros, los que estamos aquí. Bueno, yo soy Javier Navarro, soy el director editorial de la editorial que ha publicado los dos libros. Y en la mesa está el autor, Alfredo Muñoz Adane, y luego los dos prologuistas. El del primer libro, que es Más allá de la creatividad y la felicidad. El prologuista fue Fray Juan Antonio, que es franciscano conventual. Ahora lo presentaré más extensamente. Y también con nosotros está el que hizo el prólogo del segundo libro, José Luis Sangrador García. Ambos muy amigos de Alfredo. Lo primero que me gustaría decir, y intentaré ser lo más breve posible, es por qué PPC ha publicado estas dos obras. Fundamentalmente, nosotros queremos que nuestros lectores tengan publicaciones que les ayude a crecer y a evolucionar como personas, y también a poner su granito de arena en la familia y en la sociedad de la mejor forma posible, según las capacidades de cada uno y la forma de ser de cada uno. Entonces, cuando recibí los originales de estos aforismos, pensamos que era una forma muy directa de llegar a lo más profundo de las personas. La verdad que estos géneros sapienciales pues se vienen usando desde siempre, desde que el ser humano está en el mundo, muy ligados también a la transmisión oral. Estoy pensando fundamentalmente por ejemplo, en textos bíblicos como el libro de los Proverbios y otros textos que están llenos de este género, del género sapiencial. Y me pareció fantástico. Más aún, y lo estábamos comentando antes, sabiendo que son todo autoría suya. No es que lo haya copiado de acá, de allá, lo haya recopilado, que ahora se lleva mucho los libros de recopilar de aquí y de allá. Todo es de autoría propia, nacida de su propia vida. Y es el primer acento que yo quiero poner en valor. Generalmente los libros se autorizan por lo que dicen, ¿verdad? Pero este tipo de libros yo creo que es más allá de lo que dicen, porque no es un discurso racional, sino es por quién lo dice. O sea, la verdad del libro está más en el autor, en la vida del autor. Y la verdad que transmite el autor, con su vida y con su ejemplo, dan sentido a todos los aforismos. Es lo que se decía de Jesús, hablaba con autoridad. Pues yo creo que los aforismos nacen de una autoridad, de una vida madura. Es un libro que no se puede escribir a mi edad, por ejemplo. Es un libro que se escribe ya cuando has vivido muchas cosas. Por eso vi que era como pequeñas perlas cada aforismo y nos decidimos publicarlas. Y en segundo lugar, me gustaría poner el acento en el cuándo publicarlas. Y en esto os puedo confesar que he sido muy rebatido dentro de la editorial. Yo siempre he defendido, porque las decisiones las tomamos colegialmente en el comité editorial, y yo siempre he defendido que estos son libros muy buenos para Cuaresma. A mí me dijeron, pero no son libros devocionales, no son libros explícitamente cristianos, aquí no hay confesiones de fe ni nada de eso. Y bueno, pero si es que el cristianismo en realidad es el ser humano en plenitud, que es mejor tiempo que la Cuaresma para cada uno reflexionar, convertirse, crecer, etcétera, que profundizar de forma muy sencilla, pero a la vez muy profunda con estos textos. Entonces los dos libros han salido en Cuaresma. El primero salió hace 2 años, Más allá de la creatividad y la felicidad, y este de ahora, Al hilo de la vida, ha salido ahora, en Cuaresma los dos. Pues ahí os entregamos 2000 aforismos, que esperemos que los disfrutéis y que os ayuden en vuestra vida. Y paso ahora a presentar a mis dos compañeros que me acompañan en la mesa junto al autor. En primer lugar, quiero presentar a José Luis Sangrador García, el licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor en la Facultad de Psicología desde el año 73 y de Psicología Social desde el año 84, profesor adjunto. Y catedrático de Psicología Social desde 1999 y honorífico desde el 2020. De sus investigaciones han nacido muchas publicaciones, yo me voy a remitir a algunas, mencionar 3, Estereotipos de las nacionalidades y regiones de España, Interacción humana y conducta social, e Identidades, actitudes y estereotipos en la España de las autonomías.
Y luego muchísimos artículos, yo tengo aquí una lista bastante larga, voy a mencionar algunos para que podáis comprobar que esta persona habla también con autoridad, con mucha autoridad. Consideraciones psicosociales sobre el amor romántico, perspectivas psicosociales sobre la muerte y el morir, la victimología y el sistema jurídico penal, e interacción social a través de Internet y las nuevas tecnologías. Más allá de todo esto que he dicho, yo creo que lo más importante es que comparten una amistad profunda con Alfredo y que pueda hablar con conocimiento de causa. Y de la misma manera, si quizás José Luis se conecta con Alfredo desde el ámbito profesional de la psicología, pues tenemos a su primo, sois primo, ¿verdad? Hermanos. Primos hermanos, que es Juan, y más de primos hermanos, ahí lo deja Alfredo, a Fray Juan Antonio, que es franciscano conventual. He subrayado algunos hitos de la biografía, que hiciste la profesión simple el 12 de septiembre del 76, después de hacer un noviciado en Zaragoza, e hiciste la licenciatura en Teología Espiritual, que curiosamente es una licenciatura que yo quería hacer, al final me tiré por bíblicas, pero Teología Espiritual en Salamanca estaba también, y tú la hiciste en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en el año 83. Y hiciste los votos solemnes el 4 de septiembre de 1982. Fuiste ordenado presbítero el 12 de mayo del 84. Finalmente ha recaído en ministro provincial, lo he dicho bien, ¿verdad? Ministro provincial de la provincia de España de los franciscanos conventuales y ostenta sobre todo una profunda relación con Alfredo, más allá, por supuesto, de lo académico y de lo formal, sobre todo de la amistad. Bueno, pues sin más, yo no voy a presentar al autor, porque para ello están ellos. Le voy a dar paso a Juan Antonio, a Fray Juan Antonio, para que nos hable de Alfredo. Buenas tardes. Dicen nuestros abuelos que hace mucho tiempo hubo un gran incendio en los bosques que cubrían la tierra. Las personas y los animales empezaron a correr huyendo del fuego. Nuestro hermano búho Tecolot también corría, cuando de pronto vio un pajarito que iba y venía del río cercano al fuego. Se dirigió hacia donde estaba el pájaro y cayó en la cuenta de que era nuestro hermano, el pájaro Quetzal, que iba al río, cogía unas gotitas de agua con el pico y volvía al fuego para arrojar en él aquella gotita de agua. El búho, muy curioso, se acercó al pájaro y le dijo: ¿pero qué haces? ¿Es que eres tonto? No vas a conseguir nada con eso. ¿Qué estás intentando hacer? Tienes que huir y salvar tu vida. El pájaro Quetzal se detuvo un momento, miró al búho y le dijo: estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo. Nuestros abuelos recuerdan que hace mucho tiempo los bosques que cubrían la tierra fueron salvados de un gran incendio por un pájaro Quetzal, por un búho y miles de animales que se unieron para apagar la llama. Querido Alfredo, querido don Francisco Javier, querido don José Luis, señoras y señores, con mucho gusto pongo palabras y espero que sentimientos en la presentación de estos libros, más allá de la felicidad y la creatividad y al hilo de la vida. Son unos libros inmensos en su contenido, ricos en sus sentencias, libres en sus reflexiones, profundos en su contenido, libros que al final se convierten en un inmenso mosaico con sus miles de teselas multicolores. Cuando Alfredo me ofreció, mejor dicho, me regaló la oportunidad de escribir el prólogo al primero de estos libros, lo primero que me vino a la mente es este relato, este cuento Quetzal azteca que os acabo de leer y que leí por primera vez hace muchísimo tiempo y me impactó de tal manera que muchas veces a lo largo de mis años de pastoral en la orden franciscana he contado a los demás. Y es que los aforismos que presentamos esta tarde son como esas gotitas de agua del pájaro del cuento que van apagando los incendios de nuestra vida. Un aforismo solo puede parecer muy poca cosa, como una gota sola, pero uno y otro pueden ir haciendo reverdecer
los desiertos de nuestras existencias y arrastrar tras de sí a otros que quieran emprender la tarea inmensa y apasionante de hacer un mundo mejor. Alguien dijo alguna vez que un aforismo es como una novela escrita en una línea. Y estoy plenamente de acuerdo. Creo sinceramente que hay que ser no solo inteligente para escribirlos, sino tener el hondón del alma bien profundo para poder condensar en pocas palabras sentencias tan provechosas para la vida. Dice la Real Academia de la Lengua que un aforismo es una sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o en algún arte. Es una declaración breve que pretende expresar un principio de una manera concisa y coherente. El primero que lo empleó fue Heráclito de Éfeso, en la antigua Grecia, pero la historia de la literatura y la ciencia está llena de grandes personajes que han dejado su granito de arena en forma de sentencias breves y profundas. Dejadme contaros algo de lo que doy fe respecto a nuestro autor, don Alfredo Muñoz Adanes. Él es, podríamos decir, un hombre polifacético, dadas las múltiples facetas que ha ejercido y amado a lo largo de su vida. Alfredo nació en el seno de una familia numerosa, una familia unida y variopinta, donde todos han ejercido su singularidad, creando fuertes lazos entre ellos, el resto de la familia, en la que me incluyo, y una buena parte de su vecindad. Fue un niño despierto y obediente, esto lo sé por mis padres, pero con una gran inquietud y una mente atenta a cuanto le rodeaba. Un adolescente guiado por una inmensa curiosidad que le llevaba a contemplar profundamente el mundo que tenía a su alrededor, un mundo rural y castellano, donde la vida discurría al devenir de los acontecimientos, de las estaciones del año y de las fiestas. Un mundo guiado por novenas y procesiones, donde los santos del calendario daban la vuelta a la picota de la plaza principal del pueblo entre murmullos de oraciones y cánticos devocionales. Un mundo donde los toros corrían por las calles en las fiestas patronales y las verbenas iluminaban las calurosas noches de verano que tenían el olor dulzón de la uva temprana y el danzar de músicas y de pasodobles. Un mundo que tenía en la ermita del Cristo una meseta imaginaria, donde la vista se perdía recortando las montañas y donde la mirada se alzaba a un cielo gigantesco en verano, cuajado de estrellas. Un mundo abrazado por las aguas cristalinas del río Alberche y el aroma de los pinos, de su inmenso y precioso pinar. Allí, en aquel ambiente, Alfredo abría libros y estudiaba sin parar, forjándose su futuro. Sí, amigos, Almorox, así se llama su pueblo y el mío, ha sido testigo privilegiado de una parte esencial y muy importante de su vida. Y digo esto porque los más bellos y profundos aforismos nacieron, aun sin ser plenamente consciente de ello, allí, en Almorox, meciéndose en su alma y en su espíritu toledano. La vida le ha llevado después a recorrer otras geografías y otros caminos. Esa misma vida le ha regalado también a una mujer, María Jesús, a dos hijos, Elena y Daniel, a unos nietos preciosos, María, Iván, Paula, Marco. Con ellos tiene que dibujar y escribir, y sigue haciéndolo, el horizonte de su existencia. Y siempre Alfredo ha continuado siendo fiel a su faceta de escrutador de la realidad. Alfredo es psicólogo por profesión, pero sobre todo, y creo que esto es lo más importante, es psicólogo por vocación. Una vocación que lleva consigo la esencia misma del ser maestro, o sea, el que aconseja, el que guía, el que acompaña, el que te ayuda a madurar. Creo sinceramente que la lectura pausada y tranquila de estos aforismos constituye en estos tiempos recios, Santa Teresa Dixit, un auténtico ventanal de aire fresco que nos reconcilia con nuestro auténtico ser y nos alegra el alma, el espíritu y el corazón.
Podríamos decir, sin duda, que son aforismos psicológicos, dada la profesión del autor, pero seguramente nos quedamos muy cortos. Después de leerlos y saborearlos, yo más bien diría que son aforismos psicológicos, aforismos antropológicos, aforismos sociológicos y eso es muy importante, aforismos teológicos, porque abarcan un amplísimo campo de todas las ciencias y al final los aforismos son interdisciplinares y esto les confiere una gran belleza y una gran armonía. Gracias, Alfredo, por compartir con nosotros en el momento más maduro de tu existencia estas perlas escritas para que nosotros podamos servirnos de ellas como el caminante que recorre ávido los caminos de la vida mirando, observando y dejándose guiar por los avisos del camino, como el sediento en busca de fuentes de agua fresca para saciar y colmar la sed, como el músico que siente dentro de sí melodías, pero que necesita un pentagrama donde plasmar las notas. Es para mí, Alfredo, un auténtico placer formar parte esta tarde de esta mesa. Un auténtico placer compartir esta experiencia literaria contigo. Sí, pero lo es todavía más compartir los lazos de sangre que nos unen y el amor y el cariño recibido en nuestras familias. Un recuerdo especial a Andrés y a Josefa, sin los cuales no seríamos lo que somos. Se lo debemos todo a ellos y al buen Dios que nos ha sostenido y nos sostiene en la palma de su mano. A todos, muchas gracias. Bueno, empiezo yo entonces. ¿Se oye? Bien, bueno, yo conocí a Alfredo en 1970 como estudiante en la Facultad de Psicología de la UCM. Luego coincidimos... ¿Así? Conocí a Alfredo en 1970, como digo, como estudiante en la Facultad de Psicología de la UCM. Luego coincidimos como docentes, los dos en ella, y más tarde fuimos compañeros de departamento. Siempre me llevé bien con él, tanto por su talante y su bonomía, como por compartir distintas inquietudes y valores. Pero como no deseo abrumarle con excesivos elogios, de lo cual ya me advirtió, me limitaré a resaltar aquí algo que viene muy a cuento y que siempre me sorprendió de él, y es su capacidad creativa para interesarse y actuar en varios campos a la vez. Así como a nivel profesional, Alfredo compatibilizó la terapia psicológica con su trabajo como psicólogo de empresa y luego con la docencia universitaria, mostraba también múltiples aficiones, pero no solo de tipo, digamos, pasivas, como su amor por la música antigua, la literatura o el cine, sino como artífice de actividades creativas reales, sus juegos educativos, sus dibujos, sus pinturas, esas hermosas esculturas como las de estas portadas, mejores que muchas colocadas sin concesión alguna a la belleza en tantas glorietas de nuestra geografía. Y ahora estos libros de aforismos que hoy presentamos. En ellos se revela, sin duda, la lucidez, la inteligencia y la sensatez de su autor tras toda esa vida dedicada a la psicología. Y un pensamiento en el que la ética, los valores morales, la dignidad y los sólidos principios ocupan un lugar preeminente. Pero también se traduce en ellos una gran capacidad de observación y sobre todo un profundo conocimiento del ser humano, sin el que a mi juicio no hubiera sido posible escribirlos y en el que creo ha tenido mucho que ver su propia trayectoria profesional. Alfredo me dijo una vez que le había sorprendido encontrar su primer libro de aforismos en la sección de filosofía y no de psicología en una librería. Yo había encontrado también libros similares en estanterías de literatura, porque al fin y al cabo el aforismo es un género literario también. Pero raramente veréis libros de aforismos en estanterías de psicología. No abundan los psicólogos que hagan libros de aforismos. Y sin embargo, aquí llega un osado psicólogo de Almorox que tras una larga, enriquecedora y variada vida laboral nos sorprende con dos monumentales libros de aforismos originales y se convierte ipso facto en el autor con más aforismos en toda la historia del pensamiento. Eso me generó una pregunta
una pregunta, y es la siguiente: ¿por qué un psicólogo como Alfredo se atreve con esa enorme tarea creativa? Y pensé que quizá podía deberse a esa variada y rica trayectoria laboral. Alfredo no entró como profesor en la universidad recién licenciado, sino tras una dilatada experiencia profesional fuera, tanto empresarial como terapéutica, y además empezando desde abajo. Pensé entonces que a lo mejor hay que pasar por todos esos ámbitos para poder crear tal cantidad de aforismos con fundamento. Él ha tenido ocasión de vivir otras realidades fuera del mundo académico. Ha trabajado con pacientes, con estudiantes, profesores, empresarios, trabajadores. Y todo ello enriqueció su perspectiva sobre las personas, su visión sobre la realidad y lo que nos ocupa y preocupa. Entonces, como profesor de psicología social, me surgía una pregunta inevitable. ¿Y por qué podrían ser importantes esas afirmaciones llamadas aforismos, proverbios o refranes desde un punto de vista psicológico? Me pareció que muchas de ellas, al final, podrían operar como creencias que adoptamos y que se incorporan al universo cognitivo que vamos configurando durante la vida. Siempre me había interesado el papel de las creencias, sobre todo como determinantes de pensamientos inadecuados, de conductas buenas o nocivas, y también como coloreando vivencias emocionales positivas o dolorosas. Por eso estudié en su día los estereotipos regionales o las creencias peculiares sobre el amor que a menudo arruinan tantas relaciones, o los sesgos cognitivos que nos llevan a pensar inadecuadamente, o incluso las creencias sobre el amor. Entonces pensé, en tanto que creencias, muchas de esas expresiones podrían ser útiles porque dan sentido a las cosas que vemos o leemos, nos ayudan a explicar la realidad y orientarnos en los senderos tortuosos de la vida. Incluso aunque sean equivocadas a veces, porque como bien sabéis, las equivocadas son siempre las de los demás. No dudamos nunca de la verdad de las propias, porque las necesitamos, son la base para compartir el mundo, para comprender el mundo. Entonces me planteé por qué ese tipo de expresiones breves han sido siempre tan populares. En tiempos pretéritos, donde todo era transmisión oral, dictarían, supongo, un poco cómo son o deben ser las cosas, a modo de un código ético no escrito. Podrían condensar la sabiduría popular y ser recordadas con facilidad, lo que favorecería su proliferación, y así pasarían de boca en boca, de generación en generación, para penetrar luego en los textos escritos y continuar su viaje por el mundo en contacto con variadas culturas. Con el tiempo, las más exitosas terminarían convertidas en refranes populares, dando cuerpo a un almacén de sentido común, un texto de filosofía práctica, un catálogo de normas de conducta, a menudo con un cierto tinte conservador, más vale malo conocido que bueno por conocer, o un cierto tinte escéptico. El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Al resumir en pocas palabras siglos de experiencia, acabaron formando parte del acervo cultural de la sociedad, constituido sobre el entramado de la actitud ante la vida y la muerte, el amor y el odio, el bien y el mal, la felicidad y el dolor, las leyes que gobiernan el mundo y a los hombres. Pero su popularidad no ha decaído en nuestros días. La publicación de decenas de libros de aforismo, como este de Alfredo en las últimas décadas, muestra que estas formas expresivas encajan muy bien en una época dominada por la brevedad, la fragmentación, el minimalismo, de modo paralelo al auge del haiku en poesía y los microrelatos en narrativa. Estos aforismos de Alfredo son cápsulas verbales fáciles de recordar y de repetir. Son una oda a la brevedad y a la concisión, pero sin renunciar a un contenido de calidad. Son pequeñas joyas literarias que van a lo esencial y, sobre todo, que hacen pensar. Me pregunté también si esa vigencia actual de los aforismos podría tener que ver a que en estos tiempos de incertidumbre resultan especialmente necesarias esas píldoras de certeza, como luminarias donde amenaza la oscuridad, y también a que ofrecen cierta recompensa psicológica a nuestra inclinación a la sorpresa, porque el buen aforismo, y Alfredo tiene muchos de ellos, ofrece algo nuevo, a menudo cambiando el orden esperado, nos despoja de nuestra rutina perceptiva y nos pone como en alerta, brindando una perspectiva nueva, un desvelamiento. Me planteaba también que otras funciones psicosociales podrían cumplir esas expresiones breves como los aforismos, porque su forma de sentencia, esa propia rotundidad, las otorga una útil apariencia de verdad, pues siempre hay un aforismo o un refrán a mano que ofrece una explicación a distintas situaciones, que aporta consuelo o ayuda a tomar una decisión. Sin embargo, en nuestra sabiduría popular conviven perfectamente algunos contrarios entre sí. A quien madruga Dios le ayuda, que parece un refrán bastante sensato,
se enfrenta el que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano, que no parece menos sensato. Quien ríe último ríe mejor, decimos, y también decimos, el que da primero da dos veces. La intención es lo que cuenta, y también decimos, de buenas intenciones está el infierno lleno. ¿No resulta extraño entonces que mientras se defiende la sabiduría popular, no se cuestione la imposibilidad metafísica de que algunos de sus ejemplares contrarios entre sí sean verdad a la vez? Yo creo que el problema es que su aspecto de sentencia cerrada les hace parecer indiscutibles, pero no lo son, sino que pueden ser adecuados, verdaderos, en unas situaciones y inadecuados o falsos en otras. Y esa, al final, capacidad de asumir las contradicciones internas resulta una de las características, a mi modo de ver, más esenciales. Esa capacidad de poder justificar o explicar cualquier conducta o situación, lo que es una importante función psicosocial. Luego, algunos pueden resultar esclarecedores para ciertas personas en determinadas situaciones al reflejar principios psicológicos conocidos, un poco a modo de textos de autoayuda. No puedes elegir tus circunstancias, pero sí cómo responder a ellas. Si haces lo mismo que siempre, obtendrás lo mismo que siempre. Otros ayudan a soportar situaciones adversas. La vida da muchas vueltas. O incluso los hay que suponen advertencias ante conductas que pueden volverse contra ti. Quien al cielo escupe, en su cara le cae. En todo caso, y ya para terminar, creo que los aforismos no solo ofrecen un cierto marco o una visión sobre la realidad, sino especialmente sobre cómo debería de ser esa realidad y qué debería hacerse, y no se hace, para mejorar las cosas. De hecho, al leer muchos aforismos de Alfredo, yo mismo pensaba, sí, está muy bien, así debería de ser, pero quizá por ello, a menudo el goce al leer estos aforismos y la gratitud a quien los ha escrito no es completo ante cierta frustración porque todavía haya que escribirlos, ante el contraste entre lo que indican el deber ser y la realidad. Como escribí en el prólogo del libro, quizá por eso o en eso radica precisamente el sentido mismo de los aforismos, y por eso son tan necesarios. En todo caso, creo que al final, en esta época de incertidumbre en que muchas certezas parecen desvanecerse, en que la gente camina desnortada y donde buena parte de los problemas y sufrimientos de las personas parten de una deficiente información, ideas falsas, creencias inadecuadas, son bienvenidos libros que ofrecen algo de lucidez y comprensión cabal de la vida, como estos dos de mi buen amigo Alfredo Muñoz Adane. Gracias, Alfredo, por haberlos escrito, y solo quería pedirte y animarte a que publiques un tercer libro para cumplir con el canon literario de la trilogía. Y nada más. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias Javier, Juan Antonio y José Luis por vuestras amables palabras, la mayoría de las cuales sí que decir que son un poco exageradas, O sea que si nos ponemos en la justa medida vamos a dejarlos en la mitad y con eso más o menos yo me quedo satisfecho. A ver, la editorial PPC y su director, Javier Navarro, aquí presente, acogieron casi sin dudarlo mi primer libro de aforismos. Para sorpresa mía, porque me imagino que todos sabéis las dificultades que existen en la actualidad de publicar, encontrar una editorial que sin más y más se presta a publicar un libro y encima de aforismos, que teóricamente es un género que no se vende, que no se lleva, pues no dejo de extrañarme, con lo cual mi agradecimiento a la editorial y a Javier por esa buena acogida. Una acogida que se repitió prácticamente año y poco después, cuando les envié el segundo y me lo publicaron inmediatamente también, con lo cual miel sobre hojuelas. A Juan Antonio y a José Luis les tengo que agradecer, aparte de su presencia en este acto, el haberse prestado de tan buena manera y con tan buen hacer a escribir los prólogos de los sendos libros. En el caso de Más allá de la felicidad y la creatividad, Juan Antonio, y en el caso del hilo de la vida, al hilo de la vida, con José Luis. También quiero agradecer a Librerías Paulinas el hecho de acoger este acto, que es de agradecer por mi parte. En el capítulo de agradecimientos quiero reservar un lugar especial a María Jesús, mi mujer, a mis hijos y a mis nietos. Sin su apoyo, no estoy convencido de que ni la mitad de lo poco que yo he podido hacer hubiera sido posible. A ellos, de hecho, les dedico el libro Más allá de la felicidad y la creatividad.
Y siguiendo con la línea de agradecimientos, el segundo libro está dedicado a mis hermanos y a mis padres, con lo cual ya más o menos dentro del mundo de agradecimientos cercanos estaba más o menos cumplida la cosa, ¿no? Por último, quiero agradecer a mis familiares, amigos y sobre todo los aquí presentes su compañía y apoyo. En el poco tiempo de que disponemos aquí, voy a intentar responder a palabras o a preguntas que probablemente vosotros me haríais si hubiera debate, que no sé si al final puede haber debate o preguntas, no sé, Javier. Las preguntas que yo me hago y que me imagino que vosotros os haríais sería: ¿qué son los aforismos? Sería una pregunta obvia. ¿Por qué escribo los aforismos? Que en mi caso es una cosa que tengo que justificar, creo yo. ¿Reflejan los aforismos la psicología del autor? Algo que ya de por sí han aventurado los presentadores. ¿Por qué surgen? ¿De dónde vienen? ¿Para quién escribo? Que es otra obviedad que no es tan obvia para mí, por lo menos. ¿De qué tratan? Dicho de otra manera, ¿qué va a encontrar el lector en los aforismos? Otra cuestión también curiosa: ¿por qué los publico? Porque tengo 80 años, claro. Claro, con 80 años ponerse a publicar ahora, pues no parece que sea lo más razonable del mundo, ¿no? Y por último podría ser: ¿qué pretendo con ellas? No sé si tenemos tiempo para todas estas cuestiones, pero voy a intentar limitar el tiempo para cada una de ellas. ¿Qué son los aforismos? En la introducción del primer libro, el de Más allá de la felicidad y la creatividad, digo lo siguiente: los aforismos son ráfagas verbales que surgen ante la incredulidad que produce la realidad cotidiana. Son palabras como rayos que surcan la apariencia obvia y penetran en la realidad desconocida y profunda. Rayos que cruzan fugaces en la noche oscura de la mente. Si estás ojo a visor, podrás captarlos antes de que el resplandor se extinga, pero su fulgor es tan instantáneo y deslumbrante que su reflejo en el papel dista mucho de la visión luminosa. A veces aciertas a acercarte a lo que has vislumbrado, otras, las más, el rayo se queda en chispa y produce la desazón que acompaña a la frustración. Me imagino que sois conscientes de ello porque se habrá pasado a todos igual. Lo que creéis que podíais hacer al final se queda en, no digo un fuego fatuo, pero que se le parece mucho, mucho más cerca de una realidad bastante más normalita que el mundo que más o menos parecía que vislumbrabas con la visión primera. De ahí que los aforismos al final te producen cierta satisfacción porque lo has hecho, y una frustración evidente porque no has hecho lo que querías, no has llegado a donde querías. La pregunta que viene inmediatamente es: ¿por qué escribo aforismos? Voy a contar una anécdota que me ocurrió en mi primer año de facultad. Como bien ha dicho tanto Juan Antonio como José Luis, yo llegué tarde a la facultad. Yo llegué a la facultad después de 25 años de experiencia fuera de ella, ¿no? Con 43 años ya. Mi primer año de facultad, yo tengo como asignatura psicosociología del trabajo, se llamaba. Y cuando llevaba unas cuantas, probablemente meses, 2, 3, 4, 5 meses, una chica, malagueña por cierto, inteligente, despierta, interesada, buena alumna podríamos decir, dice así sin más ni más: Alfredo, es que tú utilizas un lenguaje que está pasado de moda. Claro, eso te choca. Claro, tú llegas de una realidad distinta, de mundo empresarial, te metes en la universidad, empiezas a dar una asignatura, te preparas para la asignatura. Claro, yo daba psicosociología del trabajo, yo venía de ser psicólogo de empresa, con lo cual algo del tema sabía, ¿no? Y me dice que estoy utilizando un lenguaje que está pasado de moda, literalmente, está pasado de moda. Y digo, ¿puedes explicar un poco mejor? ¿Puedes ser más explícita? Y dice, sí, mira, he apuntado 3 palabras: automotor, responsabilidad y sacrificio. Digo, o sea, esas palabras están pasadas de moda. Dice, sí. Digo, pues entonces ya apague, vámonos, porque son 3 palabras que ni deberían estar pasadas de moda, ni creo que estén pasadas de moda ahora mismo. Otra cosa es que yo tenga una visión distinta de la realidad que tú tienes. No, Alfredo, o sea, insistía, ella está pasada de moda. Eso te da que pensar, y te da que pensar en el sentido de estaré viviendo yo una realidad distinta de la que viven los demás. Y por ahí a lo mejor podía estar una de las ideas de ¿por qué me pongo a escribir? Yo he escrito siempre, pero prácticamente sin ánimo de publicar.
Escribo, pues quizá por necesidad, porque tengo necesidad de escribir, sin más. No me planteo luego publicarlo. Lo poco que he publicado prácticamente ha sido casi por obligación. El encargo, la tesis, en fin, estas cosas que al final haces un libro sobre métodos creativos, que prácticamente fue otro encargo, ¿no? Pero luego ya escribes otras cosas que no tienen nada que ver y que no quieres publicar. ¿Por qué las escribo? Pues por una parte, quizá la palabra que mejor lo refleja es la palabra perplejidad. A mí la realidad me produce una perplejidad difícilmente expresable, no la comprendo. Entiendo, o sea, yo no comprendo muchas de las cosas que ocurren. Y como no lo comprendo, pues tengo que aclararme. Para aclararme muchas veces escribo. Y ahí están muchas de las ideas que probablemente luego se reflejen como aforismos. Es una manera de intentar ver por debajo de las apariencias. Yo estoy convencido, y eso sí que es una convicción que tengo, que la apariencia que tenemos, lo que vemos, prácticamente no refleja la realidad. La realidad es mucho más profunda y está detrás de esas apariencias. Y quiero hurgar debajo de ahí. Por tanto, es una manera de ver, parece que lo digo en uno de las introducciones de uno de los libros, ver claro dentro de mi cabeza, más o menos dentro de mi cabeza. Esa es la idea, ¿no? Al elaborarlos, además, me hacen pensar, porque yo no estoy siempre de acuerdo conmigo mismo. Yo no sé si os pasa a vosotros. Yo vivo en un mundo que quiero que sea coherente, pero muchas de las cosas que pienso no las veo tan claras. Y para intentar coordinar lo que pienso en un momento y lo que puedo llegar a pensar un poco después, armonizar esas cosas me lleva muchas veces a intentar expresarlo por escrito. En definitiva, tienen que ver con lo que no entiendo. Y como consecuencia de que no lo entiendo, voy a intentar a ver si me lo explico yo a mí mismo. Por ejemplo, hay cosas que no entiendo. Hay muchos aforismos, veréis, en la contraposición entre el bien y el mal. El mal aparece de una u otra manera, reflejado, y el bien, evidentemente, también en contraposición. No es que sea de buenas personas optar por el bien, es una obviedad. Es que es de estúpidos optar por el mal cuando el bien te cuesta lo mismo. Y sin embargo nos encontramos con muchas personas que optan por el mal cuando el bien les costaría lo mismo y probablemente ganarían un poco más. No sé, yo eso no lo entiendo. Y por muchas vueltas que le dé y por mucho que me lo expliquen, seguiré sin entenderlo. Porque conviene insistir en que, y para mí esto es también, ¿no? ¿Por qué tiene tanta eficacia el mal en la sociedad? Que tiene que ver con el hecho de que la sociedad no progrese, no mejore, ¿no? Pues sencillamente, porque el mal hace las cosas muy bien. Muchas veces mucho mejor que el bien. Quiero decir, los malos hacen las cosas mejor que los buenos. Muchas veces la hija de los buenos lleva a que el mal siga triunfando, ¿no? En definitiva, ¿por qué los escribo? Pues por todas estas cosas, por todas estas cuestiones tan complejas para mí, por lo menos, ¿no? Al principio empecé llamándolos, y esto sí que tiene que ver con ese ramalazo almorojano que tú decías, ¿no? En fichitas pequeñas ponían aforismos almorojanos. Una cosa así, lo de esto, ¿no? Luego terminé poniendo aforismos psicológicos. Y luego simplemente al final están aforismos porque ni son almorojanos ni son psicológicos. Son aforismos y ya está. Cuando uno empieza a hacer estas cosas, yo siempre he intentado, o me ha gustado por lo menos, recopilar frases de pensadores, ¿no? He ido recopilando y yo tengo probablemente, creo que miles de frases recopiladas. Antes en fichitas en papel, en ficheros materiales y ahora ya, pues, con las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, en ordenador, ¿no? Entonces, en un momento determinado te vas encontrando junto con esa frase una ficha en donde ponía original. Eso quería decir que era mío. Y en un momento determinado también me doy cuenta de que ya hay unas cuantas, decenas. En un momento determinado veo que hay 100, y luego ya 200. Bueno, con 200 algo se puede intentar hacer con esto. De esto hace tiempo ya, ¿no? Y, bueno, pues voy a intentar hacer más. Y me lo tomo de una manera un poco, vamos a decir metódica, pero medio metódica, porque yo soy un poco metódico. Y me encuentro ya con 300, 400. Hombre, voy a intentar ya. Y cuando me encuentro con 500 digo, esto hay que intentar ya darle forma. Hasta el punto de que ya llego a los 1000 y entonces digo, vamos a intentar publicar. Y ahí viene ya el PC. ¿Refleja la psicología del autor?
de ninguna manera. A pesar de algunas sugerencias vuestras, yo creo que lo que reflejan, en todo caso, es el yo ideal, lo que uno quisiera ser, los valores que uno tiene, pero no luego los que pone en práctica. Ya sabéis, del dicho al hecho hay mucho trecho, pues esto es lo que pasa, ¿no? No me reflejan a mí como persona, sino lo que yo quisiera ser como persona, en todo caso, ¿no? ¿Por qué surgen? A ver, los aforismos son fruto de la curiosidad. Como he dicho antes, de la perplejidad, de la confusión, de la indignación y de la necesidad de ver claro allí donde impera el caos y de penetrar en los entresijos de la conducta humana, de la propia, de la ajena, para extraer la verdad que tales entresijos encierran. ¿Cómo surgen? Y ahí viene uno de los problemas típicos, que los que estéis interesados en el mundo de la creatividad, lo sabéis, se ha repetido siempre. Porque no se sabe de dónde surgen. Las ideas no saben de dónde vienen. Que tenga la idea clara, que lo exprese porque sería el primero que lo tiene claro, ¿no? Yo no lo sé. Simplemente sé que surgen, están ahí, ¿no? Y es difícil hacer nada para que surjan. Igual que probablemente también sea muy difícil hacer nada para que no surjan. Porque si estás con el ojo, la mente abierta, al final te viene y ya está. Y aquí el azar tiene un lugar preeminente. Y el azar es el que manda. Cuando llega, llega. Y cuando no llega, te aguantas. Y ya está. Surgirán cuando quieran. Literalmente me parece que digo en el primer libro que simplemente vienen. A veces les ves venir, pero no le llegan. Entonces lo mejor es dejarlos en libertad para que se muevan como quieran. Ya volverán si ese es su deseo y no pasa nada si no vuelven. Y esto sí que lo he aprendido con el tiempo. Antes me producía cierto desasosiego el que no llegaran. Bueno, ya al final he visto que es mejor dejarlos y si vienen, vienen y si no vienen, no vienen. Cuando no les haces caso, vienen. Eso es lo curioso. Eso no deja de ser muy curioso. Todos conocéis a Quino, el autor de Mafalda. Quino es un genio. Quino nada más ver Mafalda. Ya con Mafalda era. Bueno, ha muerto, pero sigue siendo porque Mafalda está ahí, ¿no? A Quino le hacía una entrevista y yo extraje estas perlas. Dice, hay días que yo me pongo a dibujar sin saber qué va a salir. A veces así se me va ocurriendo algo. Y hay días en que ese método no sirve para nada. Esto es una realidad que cualquier persona que crea algo, cualquier cosa, o sea, que se crea cualquier cosita, un pequeño dibujito sin más, o una cosa que quieras hacer con macramé o con el material que tú quieras, ¿no? Dice también en esa entrevista, es como si uno fuera el operario de alguien de adentro. Fijaos, esto sí es importante, que en definitiva él no es dueño de sus ideas, sino de alguien que está dentro de él, que le dice que tiene que hacer esas ideas. A él dice que su personaje no le sabía, que dibuja mal, que al final explica también cómo falta. Y dice otra vez también, tengo buenas ideas, pero tampoco las considero mías porque, no las considero mías porque sí, sino que me salen cuando quieren. Fijaos si es interesante también. Porque es la realidad de la creatividad. La creatividad en el sentido cotidiano o en el sentido grandioso. Otro genio mucho mayor que él, Borges, por ejemplo, es tremendamente modesto. Lo de Borges Jorge Luis Borges. Es una cosa curiosa de oírle, de leerle ya es no va más, ¿no? Dice en un momento determinado cuando uno le dice, un entrevistador le lee un soneto suyo y dice él, es bueno, aunque sea mío. Dice, lo que pasa es que de vez en cuando el otro lo escribe sin que yo me dé cuenta. Bueno, pues eso mismo, estamos hablando de lo mismo. Y eso yo podía, digo que he recopilado frases, yo os podía encontrar frases de estas, de la inspiración, y como llega, cientos y me quedo corto, ¿Para quién escribo? Otro tema también, pues de debate y largo probablemente, ¿no? Sería, la respuesta es muy sencilla, para mí, sin más. Tengo necesidad de hacerlo y lo hago, y ya está. Luego ya si tengo que pensar para quién, evidentemente es para mis cercanos, para mi mujer, para mis hijos, para mis nietos, para mis amigos, muy cercana a mí, ¿no? Y luego ya para quien lo quiera leer, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un caso muy curioso
Eduardo Mallea, probablemente, no sé si lo conocéis alguno, es un autor argentino que me gusta muchísimo, que casi nadie le conoce, ¿no? Pues yo, coger un libro de Eduardo Mallea y abrirle y siempre me dice algo. Pues yo quisiera que por lo menos un libro mío le dijera a alguien que lo abra en un momento determinado y lea un aforismo y bueno, a ver si me dice algo, ¿no? ¿De qué tratan? ¿De qué tratan los aforismos? Pues es obvio, de mis preocupaciones, de mis intereses, de las cosas a las que concedo importancia. Dejando a un lado el capítulo inagotable de la... A ver, el tema fundamental para mí, si hubiera un tema fundamental, el libro primero se hubiera llamado Más allá de la felicidad y la creatividad, 2 puntos, el problema de la dignidad como objetivo. Ese era el título. Alguien me dijo que era muy largo, que era cortarlo, y al final lo dejé ahí, más allá de la felicidad y la creatividad. Pero la dignidad está presente prácticamente en todos los aforismos. Digo, no todos, exagerando un poco, ¿no? Pero es algo así como una obsesión, por mi parte. Alguien puede decir que es exagerado, me lo han dicho, es exagerado, que concedería más importancia a la dignidad, pero para mí es que es la clave de la persona. Si renunciamos a la dignidad, renunciamos prácticamente a lo más esencial que tiene el ser humano. Y a partir de ahí ya, todo lo que está ligado a la dignidad, estamos ahí con verdad, bondad, belleza, libertad y tantas otras palabras que aparecen prácticamente en el rosario que figura al final de los 2 libros, ¿no? Son los que tienen que ver precisamente con aquello que a mí me preocupa y aquello que quiero poner o plasmar dentro de los aforismos. Creo que es preciso ir más allá de lo que es la felicidad y la creatividad. Y de ahí viene el título, pero que en definitiva se refleja en los 2 libros. Porque el problema que tenemos muchas veces es que dice, lo habéis oído, hoy es el día de la felicidad, por cierto, no sé si lo habéis leído o lo habéis visto, ¿no? Como cosa curiosa. Y a mí, de siempre, no de siempre, de siempre, en un momento determinado, me ha parecido que hablar de la felicidad como un objetivo me parece un error. De hecho, en la psicología empezó a definirse la felicidad como satisfacción subjetiva. Uno es feliz si cree que es feliz. Y ahí ya viene el problema fundamental, el problema que a mí me preocupa. Porque quien hace el mal es feliz haciendo el mal. Entonces, ¿cómo va a ser la felicidad un objetivo que se puede perseguir? Hay que ir más allá. Y por eso ya luego viene el problema de hablar de felicidad auténtica. Porque toda felicidad no es auténtica. Nosotros no quisiéramos nadie, como padres, como abuelos, como hijos también, que nuestros padres, hijos o nietos fueran felices haciendo el mal. De ninguna manera. No queremos. Queremos que sean felices, pero hay que especificar qué tipo de felicidad queremos para nuestros hijos, nuestros nietos o nuestras parejas, ¿no? Digo que el tema fundamental sería el de dignidad, pero aparecen después, y está plagado, creo, plagado, muchas. Si consultáis la lista de términos al final, aparecerán con mucha frecuencia verdad, sabiduría, plenitud, bondad, amor, autenticidad, libertad, amistad, justicia, comprensión, tolerancia, cosas que a mí me preocupan y que espero que vosotros también, evidentemente, también estéis preocupados por ellas, ¿no? Digo que el término más importante que más me preocupa es el de la dignidad. He contado los aforismos que hay de dignidad, literalmente de dignidad, y hay 25. Pero claro, me gustaría creer que en muchos de los restantes subyace la necesidad de buscar la manera de vivir una vida digna, que bien podríamos decir que es la vida que uno puede vivir sin sentir vergüenza de uno mismo, de sí mismo, al mirarse con sinceridad al espejo cada mañana al levantarse. En definitiva, los aforismos son sentencias que reflejan un intento de entender lo que nos pasa y por qué nos pasa, y de encontrar las razones que nos impiden actuar de una u otra manera. Esta es la razón de que aparezcan con frecuencia pues todos aquellos términos
que desde mi punto de vista pueden favorecer la creación de un mundo mejor. Lo he dicho antes, verdad, bondad, libertad, pero también fortaleza, pero también justicia. El tema de la responsabilidad que decía esta alumna que estaba pasada de moda, la comprensión, por ejemplo, y un tema que a mí me preocupa como psicólogo, pero también como persona, el tema del desarrollo personal. Un tema que lo puede decir de muchas maneras. Crecimiento personal, desarrollo personal, autorrealización. Y un tema que me parece de fundamental importancia y que me imagino que en el caso de PPC esté muy interesado porque es el tema de la educación. Para mí, de hecho, el tema, si estamos hablando de una sociedad que puede ser mejorada, solamente se puede mejorar a través de la educación. Y ahí, claro, ¿qué me preocupa? Pues me preocupa una educación laxa, una educación sin exigencias, una educación en la que prácticamente se faciliten las cosas al alumno. Una educación no puede ser fácil, porque el desarrollo personal es duro. Y por tanto, todo lo que no suponga esfuerzo es tomadura de pelo a los niños, a los padres, a la sociedad en general, en definitiva a todos. O nos piden esfuerzo, o nos piden trabajo, o nos están tomando el pelo. Eso deberíamos ser conscientes de ello porque es una realidad. ¿Cómo se dice? Sí. Voy a intentar ir agregando. ¿Por qué los publico? Yo os he dicho antes que no he escrito nunca para publicar. Ahora ya pues parece como si te animaras, como el coche que empieza a poner en marcha, ¿no? Me publican uno, me publican dos, pues bueno, vamos a ver si me publican tres, ¿no? Entonces estoy metido. Yo llevo, por ejemplo, mucho tiempo trabajando sobre el tema de la creatividad, de tal manera que cuando publiqué Métodos Creativos para Organizaciones, hicieron 2 ediciones de él, en el año 94 y en el año 2006, me parece, pues me pidieron después hacer la siguiente edición y yo no tenía tiempo para hacer una siguiente edición porque había que modificar mucho, llevaba mucho tiempo escribiendo y tenía mucho escrito. En cualquier caso lo dejé, pero entonces no he dejado de escribir sobre el tema de la creatividad y fichero va, y fichero viene, y fichero viene, o sea, al final vas abriendo ficheros y no he terminado y digo, bueno, esto hay que terminarlo. Y cada vez que abres un fichero, en mi caso quiero decir, para cerrarlo, al final resulta que lo abro más. Entonces una cosa que iba a cerrarse, un capítulo, por ejemplo, al final resulta que aparece un capítulo todavía mucho más abierto que antes y no soy capaz de terminar. A mí me cuesta terminar las cosas, lo tengo que reconocer, y probablemente esto sea una de las cuestiones por las que no aterrizo del todo, ¿no? En cualquier caso, publicar a los 80 años nos parece que sea una cosa muy razonable, ¿no? Pero bueno, puestos a ello, podamos publicar, pues se publica y ya está. Y si cuento con la facilidad con que hasta ahora me ha proporcionado PPC para publicar, pues entonces fenomenal, ¿no? ¿Qué pretendo con todo esto? ¿Qué pretendo a la hora de escribir aforismos? Pues igual que he dicho que tiene que ver con preocupaciones, desazones, de cosas que no entiendo, pues deshacerme de preocupaciones. No es que cuando lo escribas ya te descuides y ya diga, bueno, pues ya está hecho. No, yo sigo con la preocupación, pero es una manera de desahogarme, de dejar la cosa, quizás a lo mejor de relajarme, ¿no? De sudar lo que estorba, me parece que digo en alguna de las frases, porque te estorba en definitiva, ¿no? Pero también de sacar a la luz lo que me ilusiona. Y por ahí aparecen los elementos que a mí me parecen favorables de los aforismos, aquellos que tienen que ver con la posibilidad de generar un mundo mejor. Yo, por ejemplo, no tengo ningún inconveniente en reconocer determinados tipos de cosas que a lo mejor pues no creía en ellas y en un momento determinado me demuestran que son verdad y yo creía que no lo eran y al final dije, bueno, me hago con una idea nueva, ¿no? En el mundo actual hay cosas que me exasperan mucho. Yo creo ser moderado, pero cuando me exaspero. O sea que, y en cualquier caso, hay cosas que me exasperan y una de ellas es el sectarismo. Vivimos en una sociedad donde el sectarismo generalmente se pone de manifiesto con mucha facilidad, sin ser consciente de ello. El sectario jamás declararía ser sectario y jamás declararía que
lo que él piensa tiene que ver con una manera de ver, de ver la realidad y solo una manera, ¿no? Yo, por ejemplo, me declaro muy claramente conservador y progresista. Y esto, claro, a muchos les parece contradictorio. Conservador porque es que me parece que hay que conservar todo lo mucho que el hombre ha hecho hasta ahora. Y hay muchas cosas muy buenas. Progresista, porque hay muchas cosas muy buenas, pero muchas muy malas. La sociedad tiene que mejorar. Entonces no podemos estar enclaustrados en la idea de decir lo que tenemos es bueno y ya con esto vale. No, no, hay que dar un paso más. Hay que generar una sociedad mejor. ¿Cómo? Pues paso a paso. Cuando estudiamos el tema del cambio, por ejemplo, que es un tema que a mí me apasiona también, es curioso. Cuando uno va en el desierto, si tú ves a dos personas que van en el desierto con un caballo, uno va montado y otro va andando. Y a uno de ellos siempre le gusta el cambio. Ya sabes, al que va andando. Pero para mí, eso parece una obviedad, si en un momento determinado se cambian las tornas, al que le gusta el cambio está el otro. O sea, incomprensible. Y a mí eso no me entra. No llego todavía a entender estas cosas. No nos gusta el cambio cuando no nos va bien. Pero bueno, estamos en el caballito. Entonces, como dice el refrán este, madre mía, virgencita, que me quiere con esto, ¿no? Pues esa es la cuestión. Me parece que tengo unas cuantas cosas, pero en definitiva, yo creo que con esto queda la cosa más o menos clara. Pero en definitiva, lo que pretendo, ya para resumir y terminar, sería algo así como, no que estéis de acuerdo conmigo en aquellos aforismos que he escrito, que os he puesto en los libros, sino, quizás, no sé si lo decía Javier, haceros pensar. Bueno, no es una mala cosa intentar haceros pensar. Tampoco quiero que estéis de acuerdo conmigo, me gusta mucho el debate y sería ideal precisamente que leyendo aforismos, estos o otros, los que fueran, ¿no? Fueran motivo precisamente de debate para ir clarificando las ideas que todos tenemos, unas mejores, otras peores, pero en definitiva, ir construyendo poco a poco un mundo mejor que buena falta nos hace. Gracias a todos por esto. Muchas gracias, Alfredo. Hemos cuadrado la hora justo y vamos a reservar unos minutos para el diálogo, un poquito, y después pasaremos a que os firme 2 libros. Antes de terminar, o sea, antes de daros la palabra, quería comentar una anécdota del primer libro, que sirve un poco para entender cómo son los libros. Porque yo, como editor, estaba empeñado en darle alguna forma. Recuerda que te propuse capítulos, digo, organízalos por temáticas, bloques, no sé qué. Hicimos un intento, pero no funcionó. Entonces la estructura es muy sencilla. Es del 1 hasta el 1000, uno detrás de otro. No hay ningún bloque, no hay ninguna orden predeterminado, ni nada. Y me dijo, si la idea es coger el libro, abrirlo y leer uno, a ver qué pasa. Entonces voy a hacer este ejercicio ahora. Voy a abrir este segundo libro, leer uno y a ver qué pasa. Porque hemos hablado mucho de aforismos, pero no hemos leído ninguno. Entonces, para que veáis cómo son. Y luego hay una parte atrás, que sí es verdad que las últimas páginas están por temática, por términos. O sea, hay términos con aforismos relacionados. Y al final, una plantilla para que cada cual rodee o marque el aforismo que más le ha gustado. Entonces, pues antes de daros la palabra, voy a leer un aforismo de este libro. A ver lo que sale. Por ejemplo, el aforismo 666. Vaya, qué número más propio. Dice, en una mente estrecha es difícil que quepan 2 ideas aparentemente contradictorias. Ahí se queda y os doy la palabra. El micro no puedo llevarlo, entonces alzamos un poco la voz. Se oye bien. Se oye. Buenas tardes. Me han gustado muchas cosas, pero la definición que te has dado, de conservador progresista es la primera vez que la oigo. Porque me gusta que lo digas y me entristece que sea así. sí, es que actualmente yo creo que España, más
hay una oposición entre conservador y progresista. No se puede ser conservador si eres progresista, no se puede ser progresista si eres conservador. Eso por un lado. Y por otro lado, yo veo que algunas veces se pone la etiqueta de progresista a cosas que realmente yo pienso que no lo son. Entonces, aquí hay un poco mejunje de estas ideas. ¿Qué opinas? Sí, a ver, como te comentaba, a mí me parece que la consideración tuya es muy oportuna. Primero, porque es una realidad. No se puede decir que ser progresista y conservador al mismo tiempo. A mí me parece que es una aberración decir eso, pero bueno, al final yo creo que es lo que hay que ser. Conservador para lo que hay que conservar, que hay mucho, y progresista para lo que hay que modificar, que es mucho también. Entonces, enclaustrarnos precisamente en una etiqueta ideologizada, las ideologías nos hacen mucho mal, ¿eh? A ver, aquí al final nos metemos en cuestiones en las que probablemente muchos no estén de acuerdo y no hay tiempo para poder debatir ampliamente, ¿no? Pero a mí me parece una obviedad que la ideología nos limita al campo de las ideas. Una persona cuando dice que tiene una ideología, al final lo que no tiene es ideas. Porque ¿qué es una ideología? Es algo así como un abecedario que tienes que seguir de la A a la Z y te las tienes que tragar todas. Mientras que las ideas es que a mí me interesa la F, la J, la K, la P y la C. En definitiva, yo quiero tener ideas propias. Tengo unos valores y en función de esos valores voto en unas elecciones, manifiesto mis ideas, pero sin ponerme a pensar lo que va a decir determinado tipo de grupo para catalogarlo como idea progresista o conservadora. Es que yo no, por eso digo que no entiendo, es que eso, por ejemplo, no lo entiendo. Que no se puede hacer al mismo tiempo conservador y progresista. No me cabe en la cabeza. Alfredo, perdona, pero es que una cosa es la política, que es encasillado, y en unas cuadrículas de las que nadie se sale, y otra cosa es tu apertura de mente, y a ver lo que tú has dicho, el mundo de las ideas no es así, no es encasillado, sino es más, va evolucionando con la vida, muchas cosas. Y tú, si tú realmente quieres un crecimiento personal tuyo, puedes ir evolucionando y el ser conservador, es que el término es lo que está, como si dijéramos, se ha manipulado. Y entonces lo que tú expresas ahí no tiene nada que ver con lo que nosotros en nuestra sociedad entendemos por ser progreso, que como ha dicho él muchas veces es todo lo contrario. El mundo de la política lo ha estropeado todo en ese sentido, ¿no? No es como la filosofía, que es abierta. El mundo de la filosofía es abierta y ahí cabe perfectamente lo que tú has dicho. Y además el aforismo que ha salido es tal cual. Lo único que no me gusta es que sea 666. Pero que te ha salido justamente ese aforismo, lo que ha leído. Claro. Ya, pero fíjate, es que el mundo de la política es el mundo nuestro. Al final parece como si el mundo de la política estuviera en manos de los políticos. El mundo de la política está en nosotros. Al final, lo que manda es el voto. Hemos asumido así. Yo no me meto mucho en cuestiones políticas, pero yo espero que digo directamente, ¿no? Pero que sepa leer al final ve que hay ideas que tienen que ver con poner las ideas en práctica, y eso al final lo hacen los políticos, y al final dependemos de ellos. Antes se hablaba de la educación. La ley de educación la hacen los políticos. Es que no hay otra. Y todas. Pero es que eso depende de nuestros votos y al final eso no lo consideramos. Al final votamos generalmente al partido al que nos hemos adscrito. ¿Pero por qué nos hemos adscrito a un partido? Buenas tardes. Me siento una privilegiada por estar aquí, por haberme enriquecido con la intervención de todos los cuatro, y una sorpresa enorme, Alfredo, que hemos sido vecinos mucho tiempo, que yo me fijaba en el periódico que comprabas y no tenía ni idea de tu interioridad. Así que te felicito y encantada leeré los libros. Gracias. Alfredo, nunca es tarde para hacer amigos. Claro, nunca es tarde.